Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ya sabéis que si estoy en esta mesa es porque tengo algo que enseñaros. Hoy, ni más ni menos que un carrete nuevo, Shimano Stradic 2023, modelo FM. Antes de empezar, y como siempre, agradeceros todo el apoyo que le dais a estos vídeos. A mí me encanta hacerlos, me encanta enseñaros el material, analizarlo, intentar explicaros qué es lo que me parece interesante de este mismo material, ya sean carretes, señuelos, cañas, lo que sea. Así que si os gusta, acordaros de darle like al vídeo y comentarme también qué os parece por aquí debajo el vídeo. También qué os parece el material, en este caso, como os digo, Shimano Stradic 2023. Me habéis comentado muchos, porque he subido ya alguna cosa en las redes sociales, me habéis comentado muchos que tenéis modelos anteriores, sobre todo el FL es el que más me habéis comentado, que es el modelo anterior a este. Todos con muy buen feedback, así que si tenéis este o anteriores también lo podéis comentar aquí abajo, a ver qué os parecen. Yo por mi parte tengo que deciros que me hace mucha ilusión tener este carrete, porque mi primer carrete Shimano y mi primer carrete de cierta calidad ya enfocado a spinning fue ni más ni menos que un Stradic. Hace ni más ni menos que 20 años ahora mismo fue el Stradic FH. Como sabéis, en cuanto a la nomenclatura de estos carretes, la F significa front, de front drag, del freno delantero, ya que algunos carretes más antiguamente, hoy en día no se estila tanto, traían el freno en la parte de abajo, o sea, mejor dicho, lo que regulaba el freno era ahí abajo. En este caso, como lo traen arriba, prácticamente todos, en cuanto a Shimano, la nomenclatura es F y la siguiente letra va siguiendo el orden alfabético. La M, como veis, es una letra bastante avanzada en el abecedario, con lo cual ya podéis intuir que hay muchísimos modelos antes. La serie Stradic nació en el 90-91 y fue el primer carrete enfocado a cubrir muchos tipos de pesca distintos para poder exportarlo fuera de Japón, que es de donde es la marca Shimano. Han habido, como os decía, muchos modelos antes, algunos utilizando la tecnología, el material CI4 para conseguir reducir el peso. Como sabréis, creo que se hicieron 3 modelos en total con esta tecnología. Seguro que muchos los habéis probado también. Es un carrete súper popular, básicamente porque desde mi punto de vista al menos, y durante muchos años, ha sido un carrete que, sin dar un salto de precio grande, sí que daba un salto grande en cuanto a prestaciones. Como veis, en este adapta unas cuantas tecnologías que vienen directamente del último Stella. Stella fabricado en tamaños más pequeños. Como sabéis, de Stella hay 2 modelos, el, digamos, de agua salada y otro que no es que sea exclusivamente para agua dulce, pero sí que es en tamaños más pequeños, el FK en concreto. Así que vamos ya a meternos en materia, vamos con el unboxing del carrete, unboxing rápido, como sabéis. Creo que no tiene mucho misterio esto de abrir las cajas, así que os lo pongo a cámara rápida. Y como podéis ver, nos viene primero el despiece del carrete, de hecho de todos los tamaños en este caso, y luego en cartón viene encajado aquí dentro el carrete con un tipo de caja que yo no había visto nunca, a lo mejor porque hacía mucho tiempo que no tenía un Stradic precisamente. La maneta nos viene aquí enganchada. Maneta ya podemos ver que es en una sola pieza, algo que a mí personalmente lo prefiero, que no las que tienen la rótula en esta parte. Pomo en este caso en forma de T, intuyo que cambiará según el tamaño del carrete. Y es que una cosa importante aquí es que respecto al FL, se han incorporado unos cuantos, no sé cuántos más, como 4, 5, 6 tamaños más de carrete, tamaños o mismos tamaños, pero cambiando la relación de recogida, es decir, más o menos vueltas de rotor por vueltas de manivela. Y en este caso sacamos ya el carrete. Aquí, como veis, nos viene también con unas cuantas arandelas que, como sabéis, hemos explicado ya muchas veces, sirven para poner en el eje de la bobina en caso de que necesitamos alzar la bobina para que bobine mejor, si es que fuera necesario o sufrieran desgaste estas arandelas. Y otra cosa que trae, como podéis ver, una piecita de plástico, es una de las tecnologías que incorpora directamente de la Stella, que es el anti-twist fin, que os explicaré un poquito más adelante, aunque es bastante simple. Y como veis, lo que tengo aquí es un C3000 XG, es decir, tamaño de 2500, con bobina algo más profunda para que quepa algo más de hilo, y el XG es porque es del ratio extra rápido, el más rápido que hay, en este caso 6,4 a 1, es decir, el rotor nos da 6,4 vueltas, 6,4 vueltas por una vuelta de manivela. Esta es la relación de multiplicación. Esto influye en que este carrete, en teoría, recoge 94 centímetros de hilo por vuelta de maneta. Esto es algo relativo, por eso digo en teoría, porque todo depende de cuánto hilo hay en el carrete. Es
decir, no recoge los mismos centímetros, como todos los carretes obviamente, no recoge los mismos centímetros una vez empezamos a llenar el carrete que una vez ya está lleno de hilo, porque donde se posa el hilo tiene un diámetro menor, cuanto menos hilo hay, por lo tanto, digamos que recoge menos. Los 94 centímetros que nos dice Shimano, no sé si son cuando el carrete está lleno o si son una media de lo que recogerá el carrete respecto a cuando está vacío a cuando está lleno. Sea como sea, 90 y pico centímetros por vuelta de manivela, que es un montón. O sea, un carrete rápido, como sabéis, esto tiene la contrapartida, la contraprestación de que tenemos que hacer algo más de fuerza a la hora de recoger. Es simplemente como una relación de marchas como puede tener un coche o una bici, que es algo más fácil de entender. Si lleváis una marcha más larga, os cuesta más pedalear. Si lleváis una marcha más corta, os cuesta menos. Los carretes, como generalmente no tienen marchas, o es rápido o es lento. Si es lento, te cuesta menos girarlo, pero recogen menos hilo por vuelta de manivela, obviamente. Así que esto ya elección de cada uno, si prefiere carrete más rápido o más lento en función del tipo de pesca que vaya a hacer. Por eso es tan difícil elegir y sobre todo que os recomiende cuando me preguntáis qué carrete elegir o qué velocidad elegir en este caso. Bien, vamos a pasar un poquito a la parte estética. Para mi gusto es bastante más bonito, aunque los colores prácticamente no cambian. Es muy parecido, aunque se ha rediseñado un poquito algunas partes del cuerpo del carrete y sobre todo la bobina, que sigue siendo muy parecida, pero a mí me gusta muchísimo más. Muchos no le daréis ninguna importancia, pero a mí personalmente, que tenga estas hendiduras en diagonal en vez de vertical, pues a mí personalmente me gusta mucho más. Como veis, típicas tecnologías como el asa del guía hilos en una pieza, algo que lleva implementando Shimano desde hace muchísimo tiempo, el ARC spool, significa el labio cónico de la bobina también para que salga el hilo más fácilmente y reduzca la fricción, con lo cual ganamos algo más de lance. También incorpora el long stroke spool, que no es nada más simplemente que la altura de donde va bobinado el hilo un poquito más alta que carretes más antiguos, y esto sirve básicamente para que haya menos cambios de dirección cuando sale el hilo. Como sabéis, el hilo se bobina subiendo y bajando la bobina, con lo cual cuando sale también sale subiendo y bajando. En esos cambios de dirección puede tener una pérdida de velocidad el señuelo mientras está volando por la resistencia que le ofrece este cambio de dirección. Si la bobina es más alta, hay menos cambios de dirección en los mismos metros, por lo tanto ganamos algo de lance. Son pequeños detalles, pero al final el hecho de que el material sea mejor se define muchas veces por muchos pequeños detalles juntos, como pasa en deportes como la Fórmula 1. Muchas veces hablo de la Fórmula 1 porque es el único deporte que sigo, básicamente, pero ahí es un claro ejemplo de donde se nota un conjunto de pequeños detalles, pequeñísimos, es lo que te hace ganar un pelín más. En cuanto a la estética, al fin y al cabo, lo que no es tan funcional es algo muy personal, como os digo siempre, con lo cual yo no entro en deciros me gusta o no me gusta, porque es totalmente irrelevante para vosotros, o debería serlo. Pero sí que veo cosas funcionales, aparte de que me gustan estéticamente, como es que esté tan achatado, sea tan plano la parte del mango, podríamos decir, esta tapa del freno, es donde agarramos para girar. Y se ha rediseñado respecto al modelo anterior en cuanto a este pequeñísimo borde que veis aquí arriba de color negro, pues se ha rediseñado haciéndolo un poquito más bajito. Esto también creo que lo habrán traído directamente del Stella, donde también se hizo para que sea un poco más difícil, o no sé si incluso imposible, que una vuelta de hilo se nos quede por aquí arriba, y es que al tener este borde más pequeñito directamente se cae hacia dentro de la bobina para que se coloque. O sea que pequeños detalles que me parecen muy interesantes. Y vista un poco la estética del carrete, vamos con algunos detalles más técnicos y básicos que podéis ver en la web de Shimano, en cualquier catálogo, etcétera. Tenemos un carrete, en este caso del tamaño 3000, de 225 gramos, 10 gramos más que el Twin Power del mismo tamaño, 3000. Obviamente el Twin Power es de una gama algo más alta. La velocidad os la he comentado ya, 6,4 vueltas de rotor por vuelta de manivela, 6 más un rodamientos, no sé cuántos, pero unos cuantos menos que el Twin Power. Creo que el Twin Power son alrededor de 9 y el Stella como 13, algo así, no me lo sé de memoria, pero bueno, como os digo, son datos que para mí no son especialmente relevantes, mucho menos los de los rodeamientos. He visto muchos carretes de marcas algo menos conocidas que te dicen que tiene muchísimos rodamientos, pero una vez lo giras no va tan suave, y es que la suavidad no solo depende de rodamientos, ni muchísimo menos. 9 kilos de freno, hiper sobrado. Si os acordáis, hace mucho tiempo hice una prueba en un carrete, creo que era un 3000 también, creo que era en el Stella 2500, donde con el equipo ligero, concretamente con la Hard Rock hasta 25 gramos, probaba cuál es el freno que llevo normalmente, apretándolo bastante, incluso algo más de lo que lo llevo normalmente, y era, si no recuerdo mal, alrededor de 1,5 kilos, con lo cual 9 kilos, vamos, sobradísimos.
Nos dice la capacidad de línea, en este caso nos la dice en cuanto al nylon, 0,25-210 metros, lo cual es bastante para este tamaño de carrete, más que de sobra para lo que deberíamos usarlo habitualmente. Y nos lo dice en nylon, supongo que porque es un carrete diseñado para valer un poquito para todo, es decir, hay muchos tamaños y velocidades distintas para que nos pueda valer para muchos tipos de pesca distintos, tanto agua dulce como agua salada. Es un poco un carrete bastante todoterreno. Si fuera tamaños mayores, yo lo compararía, por ejemplo, con el Zaragoza, que también es un carrete que vale un poco para todo, sin ser muy caro. Este carrete, no os lo he comentado, en algunas webs no llega ni a 200 euros. Obviamente no es un precio hiper barato, no es un precio hiper bajo, pero es que la calidad que tenemos desde mi punto de vista está por encima de este precio. La suavidad en la mano es máxima, obviamente no llega a ser la de una Stella, y obviamente se nota, por ejemplo, que empezar a recoger es un poquito más pesado, que es algo absolutamente mínimo, obviamente. Pues algo más pesado, por ejemplo, que un Vanquish o carretes que están dentro del grupo Magnum Light Rotor. Como sabéis, Shimano tiene, en cuanto a carretes, digamos, de tamaño pequeño, dos grandes grupos, los Core Solid y los Magnum Light Rotor, que están más enfocados a pesca muy ligera, a tener mucha precisión para ser precisamente muy ligeros. Y en este caso tenemos un carrete de la gama o la serie o el grupo Core Solid, es decir, carretes que intentan ser algo más duros, algo más sólidos, más resistentes, pero a cambio obviamente tenemos un poquito más de peso, en este caso, como os decía, 225 gramos, pero también es algo que notamos, por ejemplo, en el rotor. Por eso notamos que cuesta un poquito más que un Vanquish empezar a recoger. Aún así, esta inercia al empezar a recoger no es muy distinta a la de un Twin Power o un Stella, porque también son carretes que pertenecen al grupo Core Solid. Ok, vamos ahora con las tecnologías, que lleva un montón para el precio que tiene este carrete y la gama que es, ya lo vais a ver. Obviamente lleva todas las que traía ya el modelo o modelos anteriores. Os las resumo un poco, las vemos rápidamente. Os las he explicado en otros vídeos, pero entiendo que habrá gente que ve este vídeo y no ha visto los vídeos de otros carretes, porque solo le interesa este. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de dentro, con los engranajes. Es que tenemos varias tecnologías, como el propio Agane Gear. Esto implica que ciertos engranajes, los principales especialmente, se fabrican mecanizándolos en frío, es decir, no hay un proceso de fundición, lo cual hace que ciertos materiales, como sería el caso de este, perdieran ciertas propiedades, de forma que tenemos aquí, esas propiedades se mantienen, digamos, más puras, lo cual les da más resistencia, y esto influye al final en la vida útil del carrete. Ahí no tenemos solo eso, sino que también tenemos la tecnología Micromodule 2. En este caso lo que hacen es crear ciertas partes de estos engranajes, del sistema de engranajes, con máxima precisión, es decir, que con el tiempo han ido evolucionando y teniendo más precisión a la hora de fabricar estos componentes. Más precisión implica que ciertos engranajes encajen mejor, con lo cual hay menos juego entre ellos. Esto nos influye al final en las sensaciones que nosotros notamos de suavidad, y también intuyo que en durabilidad, ya que si no hay juego, pues no hay golpes, es decir, algo que tiene juego está dando golpes. Por lo tanto, intuyo que también nos afecta en cuanto a la durabilidad del carrete. Tenemos también el X-Ship, que se lleva implementando en los carretes Shimano desde hace muchísimo, no sé si incluso en mi primer Stradic, que básicamente implica que uno de los piñones que hay dentro del carrete se soportan en ambos lados, en los dos lados de ese piñón, con lo cual tenemos también una sensación más de suavidad y le otorga al carrete más robustez. Y es que básicamente X-Ship son las siglas de Extra Smooth and High Power, lo que vendría a significar extra suave y con gran potencia. Siguiendo con engranajes y la parte interior del carrete, tenemos G-Free Body, que es la tecnología que implementa el hecho de cambiar uno de los engranajes sin fin, ponerlo más arriba dentro del carrete, básicamente para que tengamos el centro de gravedad más alto, con lo cual más cercano a la mano, y eso nos dé la sensación de menos peso. Y es que tenemos el peso más cerca al cuerpo. Es como si coges un martillo, lo pillas del mango, notas mucho peso porque la cabeza del martillo quiere caer. En cambio, si coges el martillo desde la cabeza, notas menos peso porque ese peso que está concentrado en la cabeza no te hace palanca a través del mango. Vendría a significar lo mismo. La pata del carrete sería lo que haría de palanca respecto a todo el peso del carrete, con lo cual desplazando algunos de estos engranajes en la parte más superior, o sea, más cercana a la mano superior, me refiero, si lo tenemos agarrado así, pues tenemos el centro de gravedad más cerca de la mano. No sé hasta qué punto se nota esto, pero como os decía antes, el conjunto de detalles es lo que hace que el material, pues al final, sea mejor. Y finalmente, y como veis, son muchas las tecnologías que aplica para ser un carrete de esta gama dentro de lo que es el carrete, dentro de lo que no vemos en los engranajes, las entrañas del carrete. Tenemos también el Silent Drive, que básicamente es la reducción del microjuego que puede tener en los engranajes un carrete, un mecanismo de engranajes, para que tengamos una sensación aún de más suavidad. Como veis, casi todos son
son mecanismos enfocados a tener la máxima suavidad posible, que es una de las cosas que yo más valoro en general de la marca Shimano. En cuanto al cuerpo, incorpora la tecnología Agane Body, que es un tipo de construcción para que sea muy resistente y muy rígido, sobre todo el carrete, y lleva protección contra el agua X-Protect. Esto significa, en los carretes de tamaño pequeño, básicamente un revestimiento repelente al agua en ciertas partes del carrete para que el agua no se mete. Además, esto combinado con un sistema laberíntico para llegar a entrar, para que el agua llegara a entrar dentro del carrete, lo cual impide en gran parte que entre. No significa que sea 100% waterproof, no significa 100% impermeable, pero sí que si hay salpicaduras, etcétera, pues que sea difícil, al menos muy difícil, que el agua llegue hasta dentro del carrete. De hecho, si desmontamos la bobina, aquí podemos ver uno de los retenes en color rojo, además destaca un montón, y la parte del rotor que tiene esta forma como cónica para que al agua le cueste entrar en caso de una salpicadura, una ola que viniera desde abajo, pero también tiene hendiduras para que el agua que entre pues pueda salir por aquí mismo y que sea difícil que se cuele gracias a esta especie de retén que tiene aquí dentro. Visto esto, ya nos quedan las tecnologías nuevas que incorpora el carrete, que, como digo, le caen directamente desde el Stella FK. Podemos empezar por el Infinity Drive. Esta tecnología básicamente lo que hace es, unida al X-Ship que acabamos de ver, es el hecho de separar el piñón del eje principal mediante un casquillo. De esta forma reducimos fricción, por lo tanto también calor, desgaste dentro del carrete, y ganamos otra vez también algo de suavidad gracias a esta tecnología. Incorpora también el anti-twist fin, que es la pequeña aleta, fin es aleta, ellos lo llaman anti-twist fin, es decir, aleta anti-enredos, que incorpora pegada, no pegada del todo, y ahora os explico por qué os digo esto, respecto al guía hilos. Esto en teoría sirve para que si el hilo cuando está destensado, esto puede ser nada más después de lanzar, cuando cerramos el pick-up, puede que haya salido algo más de hilo por la propia inercia del hilo o porque haga viento, entonces cuando cerramos el pick-up el hilo está destensado. De esta forma, cuando empezamos a girar, aseguramos que vaya directamente a su posición. Lo de anti-twist es por si nos indica Shimano, por si hubiera alguna vuelta, si hubiera dado alguna vuelta al hilo, pues que esto la elimine. Básicamente porque obliga al hilo a pasar por un agujero bastante pequeño. Digo que no está pegado a 100% al guía hilos, por donde pasa el hilo, porque alguno de vosotros me comentó en vídeos anteriores, como el del Vanquish, que también trae este sistema, creía que esta aleta rozaba con el hilo para mantenerlo tenso al entrar en el carrete. Esto no es así. De hecho, sería un poco desastroso porque notaríamos muchísima resistencia a la hora de mover el carrete, de girar la manivela, que como habéis visto muchas tecnologías están enfocadas a reducir eso precisamente. No solo eso, sino que podíamos también cargarnos el hilo o de hecho esta pieza de plástico no duraría nada porque con el roce del hilo se desgastaría rápidamente, con lo cual no es para eso, no es para que roce en el hilo, simplemente es para obligarlo a pasar por un agujerito muy pequeño hasta que ya está colocado en su sitio, se tensa y ahí ya solo roza en el guía hilos, que además, como sabéis, gira porque lleva rodamientos en su interior, en este caso 2, y de esta forma pues la fricción se intenta que sea mínima. Como os digo, lo importante, no roza en esta pequeña aleta de plástico el hilo, nunca debería rozar. De hecho, Shimano creo que era en la Stella que nos indicaba que el hilo máximo que le podíamos poner al carrete era un 0,70. Obviamente nadie en su sano juicio debería poner un 0,70 a este carrete, con lo cual no hay problema por eso. Ningún hilo que le vayamos a poner y sea acorde al carrete va a rozar ahí. Vale, vistas estas dos tecnologías que os pueden parecer no tan relevantes, vamos con dos que creo que sí lo son, y es que Shimano nos lo enseña en algunos vídeos que tiene subidos. Una de estas tecnologías es el Infinity Cross, que básicamente es aumentar, en este caso hasta un 50%, el tamaño, la anchura de los dientes del engranaje principal del carrete. De esta forma lo que se consigue es repartir la fuerza que se ejerce sobre este engranaje. No solo este, sino también el que le acompaña, el que roza ahí. Con lo cual, al repartirse más la fuerza, pues generamos un menor desgaste. ¿Qué significa esto de repartir la fuerza? Pues como sabéis, una aguja se nos puede clavar en la piel aplicando muy poca fuerza porque toda esa fuerza se reduce a un punto muy concreto. Pero si cogemos algo más ancho que una aguja, pues no se nos clava o tendríamos que empujar mucho más porque simplemente se reparte esa fuerza. Es el mismo principio, básicamente. Como os decía, Shimano nos lo enseña en pruebas que ha hecho, nos dice con cientos de miles de recogidas, y se ve algo de diferencia respecto a los carretes que no llevan ese sistema, como es el anterior Shimano Stradic, con lo cual este, al menos en este sentido, debería ser aún más duradero. La otra tecnología que puede ser importante que incorpora del Stella, como os digo, en total son 4, hemos visto 3, es el Duracross en cuanto a lo que es el freno del carrete. Esto es básicamente el material que utilizan para hacer los discos de freno, que en este
este caso son mucho más durables que los discos que utilizaba anteriormente. Nos lo enseña también Shimano comparándolo con el Stradic FL, el anterior, y vamos como una vez más haciendo estas pruebas prácticas, es decir, haciendo girar la bobina con el freno cerrado, no sé a cuántos kilos, esto no nos lo indican, pero sea como sea, el desgaste sería proporcional a cuánto tengamos de cerrado el freno. Y en este caso, como podemos ver, los discos de freno están destrozados antes los del material más convencional que se utilizaban con el anterior Stradic respecto a los del nuevo Stradic con este Duracross, que como veis pues no están tan hechos polvo ni mucho menos. Sonido del carrete, para quien nos guste escucharlo. Bastante metálico, no me disgusta. Y finalmente, opinión ya más personal, para los que os interese, ¿para qué lo utilizaría o lo utilizaré yo? Básicamente, spinning ligero, obviamente, es un carrete tan solo de tamaño 3000, C3000 en concreto, con lo cual es un carrete tamaño 2500 con la bobina algo más ancha. ¿Qué nos implica esto? Que podemos sacar peces un poquito más grandes porque podemos meter más metros de hilo de un mismo diámetro o bien un diámetro más alto, pero manteniendo los mismos metros que en un 2500. Jugando con eso, pues como podéis entender, tenemos algo más de potencia, por así decirlo. Entonces lo utilizaré para una caña hasta 32 gramos en concreto, y creo que sería ideal para eso, para cañas desde hasta 25 gramos si son algo duras, hasta cañas hasta 35 gramos más o menos. Es el rango en el cual me parece lógico utilizar un carrete de tamaño 3000. Para cañas más ligeras me iría a un 2500, aunque podéis adquirir también un 3000. Como os digo, no varía prácticamente nada más que la capacidad del hilo, pero si lo queréis utilizar en cañas más ligeras, como puede ser una caña hasta 15 gramos, pues ahí utilizaría efectivamente un 2500, porque no le veo tanto sentido tener más capacidad de hilo. Por lo tanto, esta es la lógica que yo aplico, pero eso no implica que no lo podamos utilizar, obviamente, con cañas más ligeras. Como os digo, al final el peso es el mismo que el de un 2500, así que sin problema por eso. Para quien tenga dudas con las nomenclaturas en cuanto a la numeración, para saber el tamaño, como os he dicho o os he comentado otras veces, tenéis un vídeo aquí que os dejo enlazado en cuanto a cómo saber el tamaño de los carretes. Y esto sería básicamente el nuevo Shimano Stradic con estas tecnologías, que al menos algunas de ellas me parecen bastante relevantes, como podemos ver en cuanto a durabilidad al menos. Así que un carrete, desde mi punto de vista, muy interesante para pesca ligera, si no queremos gastarnos lo que cuesta un Stella, Twin Power, Vanquish, carretes de gama mucho más alta, pero a la vez tener muchas de sus tecnologías. Y como es un carrete muy nuevo, además, tiene incluso prácticamente las mismas tecnologías que el Twin Power último que salió, que ya es de 2020, entonces este ha salido 3 años más tarde, por lo tanto incorpora otras tecnologías más modernas. De modo que, como os digo, una opción muy interesante si buscáis carrete de una gama intermedia que desde mi punto de vista nos ofrece incluso más de lo que cuesta respecto a muchos otros carretes. Nada más, si os ha gustado el vídeo, acordad de dar like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido, hasta la próxima.